Acá nos dicen que la instrucción hace referencia a hacer de cada momento una experiencia interior. Y nos preguntan si podemos elegir hacer de la vida una experiencia interna o solo se da esto por intermedio de la acción de la gracia. ¿Cómo efectivizar esto en nuestra vida? En esta etapa de la transición planetaria nosotros estamos más que nunca probados para la utilización correcta del libre arbitrio, el libre albedrío. Ninguno de nosotros va a trascender la ley de karma si no hace uso correcto de ese libre arbitrio, de este libre albedrío. Concretar la posibilidad de elegir correctamente está en el camino de todos nosotros en esta etapa. Ningún ser que esté para definir su condición en cuanto al ofrecimiento planetario, pasado, presente y futuro, va a estar eximido de este ejercicio acertado, adecuado del libre albedrío. Entonces nosotros tenemos que elegir realmente hacer de esta experiencia que representa estar encarnados una vivencia interna, una experiencia interior. Y para esto el ser tiene que tener vocación interna, porque si no tiene vocación interna él no puede tomar esta elección, porque solo la vocación interna que él tuviera le va a permitir buscar la esencia en todo lo que hace, le va a permitir, le va a brindar el acceso para buscar la luz en todo lo que hace, y a partir de esa actitud de dar tratamiento a lo que la vida coloca, buscando la esencia y la luz, él está concretando esta posibilidad de revelar al mundo que existir, que vivir, es una experiencia interna. La experiencia interior es la llave que nosotros tenemos para trascender la ley de karma. Hasta que un ser no vive la encarnación, no vive la oportunidad encarnatoria como una genuina experiencia interna, quiere decir que él todavía tiene cosas que hacer con la ley de karma, que él todavía tiene cosas para definir mediante el uso del libre arbitrio, el libre albedrío, que él todavía necesita hacer experiencias guiadas por la compulsión, por la identificación con las leyes materiales, con la forma, con el mundo de la forma, con la tridimensión. Para que un ser realmente tenga la decisión tomada de que cada momento pase a ser un momento interior, que cada día sea un día donde se exprese la vida interna, que en cada cuestión quede liberada la esencia y la luz, él tiene que haber realmente llegado a esta comprensión profunda que el trabajo en la tridimensión no es un trabajo de identificación y de complicidad con las fuerzas materiales, sino un trabajo de redención, un trabajo de elevación, un trabajo de transmutación, un trabajo de síntesis. Cuando él busca redimir la materia, cuando él busca elevar la materia, cuando él busca liberar la esencia y la luz en la materia, y cuando está operando en la materia, pasa a ser precisamente eso, un libertador de la condición limitada de la materia, entonces él está haciendo de su vida un acontecimiento interno, de su vida externa está haciendo un acontecimiento interior. Usted dice que se debe trabajar en sentido contrario al error cuando descubrimos que nos equivocamos. Pero ¿qué pasa si lo hacemos y el sentimiento de culpa no nos abandona y aún crece más? Pero ¿qué pasa si lo hacemos y el sentimiento de culpa no nos abandona y aún crece más? La personalidad tiene una gran cantidad de aspectos para pulir. La culpa, como otra cantidad de percepciones, de vivencias, de tránsito de la conciencia, de sentimiento, porque la culpa es un sentimiento, básicamente. Ese tipo de cuestión no tiene que tener un peso exagerado sobre nuestra conciencia, así se hagan presentes. Si nuestra personalidad no está muy pulida, puede ser que la culpa y otros variados aspectos
propios de esa falta de pulimiento pueden estar presentes. Pero a un ser no le tiene que importar que esté presente el sentimiento de culpa siempre y cuando él esté trabajando en sentido contrario al error. ¿Por qué? Porque se supone que ese ser no está trabajando en sentido contrario al error para eliminar el sentimiento de culpa, sino para compensar profundamente la energía que se desvió cuando se equivocó, la energía que desvió, que mal utilizó en el error. Si un ser estuviera viendo el error con alguna característica especulativa y en el marco de esa característica especulativa estuviera a descargar o liberarse ese sentimiento de culpa, podría ser que la experiencia kármica le impida hacerlo, le impida vivir el abandono, la trascendencia de ese sentimiento de culpa. Ninguno de nosotros, al momento de estar trabajando en la corrección de nuestros errores, en la compensación de nuestros errores, debería estar preocupado por lo que va sintiendo. Es más, podría ser que una persona esté trabajando en lo que ella cree que es la compensación del error, y en realidad la energía que está colocando en esa compensación es insuficiente. Podría ser que al ser insuficiente, kármicamente, el sentimiento de culpa no pueda abandonarlo, porque una parte de su conciencia, que puede ser una observación subconsciente o no totalmente consciente, podría realmente estar percibiendo que no está haciendo todo lo adecuado, que no está colocando realmente toda la energía que hubiera que colocar, que tendría que colocar para compensar el error. Entonces podría ser que esa parte de su conciencia, alerta de que aquello es insuficiente, le permitiera mantener este sentimiento de culpa en alguna medida todavía. Pero esto no es excluyente, quiere decir, no funciona absolutamente así como lo estamos diciendo. Esto podría ser una opción simplemente. Entonces, ninguno tendría que estar preocupándose de lo que ocurriera en su cuerpo emocional al momento de hacer lo que él cree que es correcto. Nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, pero básicamente nuestro cuerpo emocional, tiene que aprender a estar ante las cuestiones, aceptándolas tal como la vida interna le va mostrando que estas cuestiones son. Y cuando una persona realmente estuviera trabajando genuinamente en sentido contrario a sus errores, se supone que ella está trabajando por indicación, por amparo, por guía, por estímulo interno en ese sentido. Porque si una persona se equivocó y el formato que ella elige o el formato que ella está transitando para corregir el error fuera exclusivamente de su libre albedrío, posiblemente el error en realidad no quedaría compensado. Porque el error posiblemente también fue un aspecto del libre albedrío. Y si el error fue un aspecto del libre albedrío, o de la desatención en el marco del libre albedrío, y la supuesta compensación fuera lo mismo, estaríamos encontrándonos con una energía similar. Entonces, ¿de qué modo se compensa realmente un error? Se compensa un error cuando el ser aprende a estar más atento y mediante la guía interior, él opera como la guía interna le está indicando que ese error tiene que ser compensado. Si no, ese error no va a ser compensado genuinamente. No se trata de contraponer a una acción kármica negativa meramente una acción kármica positiva, sino aprovechar el intento de la conciencia de remediar el error para ofrecer neutralidad. Y la neutralidad es un aspecto interno de la vida. Podría ser que ante una indicación interna, donde genuinamente el formato para remediar el error nos fuera mostrado, nuestro cuerpo emocional o nuestra conciencia psíquica no estuviera de acuerdo con aquello. Que esta es otra opción. Y si no está de acuerdo, podría quedar en una cristalización donde se supone que aquel error con aquel tratamiento no está siendo compensado o no está siendo compensado adecuadamente. Entonces, lo que nosotros sugerimos para quienes pudieran pasar por situaciones de esta naturaleza es no prestar atención a lo que dijera el cuerpo emocional o nuestra conciencia psíquica cuando lo que estamos haciendo como compensación de un error
tenemos un grado de certeza de que fue en respuesta a un estímulo interior. Porque un ser puede observar sus errores, puede observar lo que hace desde un punto de vista meramente psíquico, desde una óptica exclusivamente psíquica, pero si está lo suficientemente flexible, ya puede estar observando todo eso desde la óptica interna, quiere decir, su conciencia psíquica puede estar influenciada ya por la vida interna. Pero podría ocurrir que a pesar de que su conciencia psíquica estuviera abierta a ver la óptica interna, a adherir a la óptica interna y operar en sentido contrario al error, mediante esta posición interior que se le ofrece, algunos aspectos de su conciencia psíquica entren en reacción a aquellos aspectos que no están pulidos, y ahí podría ser que el cuerpo emocional o el cuerpo mental o ambos estuvieran haciendo algún reclamo o, por ejemplo, estar instalados en esta cuestión de la culpa. Sobre todo, insistimos, cuando la conciencia psíquica puede tener una posición muy diferente respecto a la vida interna relativo a cómo sería el tratamiento de aquel error. Pero es fundamental cuando estamos realmente trabajando para subsanar algún desvío, no escuchar la conciencia psíquica, porque si nos ponemos a escuchar la conciencia psíquica, no hacemos ese trabajo. La conciencia psíquica que reclame todo lo que quiera, y se le dice, después del horario de trabajo te atendemos, pero ahora estamos haciendo esto. Me parece bello el concepto que usted ofrece cuando dice que el cosmos íntegramente está en nuestro interior. Mi mente no lo puede aceptar fácilmente, pero mi corazón armoniza con esa idea. De algún modo, esto me muestra que mi conciencia está como dividida en dos tendencias. Siento como si fuera un fraccionamiento. ¿Cómo instalar en mi mente que ese cosmos infinito está en algo tan pequeño como yo? Nosotros todo lo evaluamos por leyes de tiempo y leyes de espacio. La energía espacial, que es un formato de la energía, y que en cada rango de existencia es diferente. La energía del espacio, lo que a la conciencia se le ofrece como espacio, en realidad es un formato de la energía. Y el tiempo también, quiere decir, es energía cronológica, energía temporal. Nosotros tenemos psíquicamente una gran dependencia respecto a la energía temporal, a la energía cronológica, a la energía espacial. Entonces, no es extraño que si estamos desatentos, todo pasemos a medirlo con esa regla espacio-temporal. Entonces, con esa regla espacio-temporal, todo el cosmos no puede estar dentro nuestro. Pero esa regla espacio-temporal que nosotros utilizamos es una regla espacio-temporal que básicamente obedece a las leyes espacio-temporales planetarias y a subleyes, en todo caso, como subleyes de las leyes que rigen el sistema solar y este sector de la galaxia, que a pesar de que parecieran ser las mismas, no lo son. Y la ciencia, gradualmente, estando atenta, podría comprobar esto, que las leyes temporales, las leyes espaciales, no son las mismas en el planeta Tierra que en la totalidad del sistema solar o en este sector de la galaxia, aunque la ciencia terrestre, por sus limitaciones, así lo cree. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que el cosmos está dentro de cada partícula, está dentro de cada conciencia, está en lo más íntimo, en el núcleo del ser, en el eje propio de la conciencia del ser, porque no está regido por esas leyes exteriores. Estamos hablando de la conciencia interna del ser. Decimos, todo el cosmos está dentro nuestro. Quiere decir, todo el cosmos que está dentro nuestro, el cosmos íntegramente que está dentro nuestro, no está regido por las leyes que están fuera nuestro, las leyes que nosotros experimentamos, transitamos e intentamos dominar, que son externas. Entonces, este cosmos interno está en nuestro interior, respondiendo a leyes cósmicas universales interiores. Entonces, las leyes cósmicas,
internas son las mismas en nuestro interior. Son las mismas macrocósmicamente que microcósmicamente. Esto es simplemente lo que nosotros tenemos que entender, que las leyes que rigen todo ese cosmos que vemos fuera nuestro son leyes que rigen nuestro cosmos interno. Al ser las mismas leyes, aquellas que las otras, entonces ese cosmos está sintetizado en nosotros y nosotros fundidos en él. Insistimos, si nosotros vemos esta cuestión externamente, los resultados no nos van a dar, no va a cerrar. El cálculo nos va a dar con error, pero tenemos que verlo desde otro punto de vista, en función de leyes. Son las leyes internas las que permiten que el cosmos esté internamente en nosotros. Y acá dice, mi mente no lo puede aceptar fácilmente, pero mi corazón armoniza con esa idea. Cuando la energía busca abrir la puerta de la conciencia mental y no la puede abrir la energía de la conciencia emocional, la puerta de la conciencia emocional. Entonces, el corazón, que está representando acá ese centro emocional, está confirmando algo que la razón todavía para este ser no puede confirmar. Entonces, en el centro cardíaco, que representa el funcionamiento de este centro emocional, es en el centro cardíaco donde está encarnado en el ser el cuerpo emocional. Sí, ese centro cardíaco, ese cuerpo emocional está diciendo que sí, armoniza con esa verdad. Pero todavía la conciencia mental de este ser está muy comprometida con el funcionamiento racional, comparativo, especulativo. Entonces, todavía esa puerta no la puede abrir, pero sí esta otra. Cuando a un ser le es ofrecido operar como transmutador de fuerzas inherentes a la materia, aparte de operar la ley de transmutación, operan otras leyes, operan infinita cantidad de leyes. La ley de necesidad, la ley de retorno, la ley de síntesis, la ley de economía. Una gran cantidad de leyes operan, aunque sea una ley particularmente la que asuma el aspecto central de la dinámica de la energía, precisamente porque existe una sola energía que se expresa en todas las leyes, más o menos indirectamente o más o menos directamente, hay una gran cantidad de mecanismos energéticos que son subsidiarios. Entonces, cuando un ser está colaborando con aspectos transmutatorios, es un gran abanico de energías el que está ahí sosteniendo eso. ¿A qué llamas transmutación importante? ¿Qué es una transmutación importante? Según la etapa evolutiva del ser, un ser puede estar viviendo una gran transformación cuando todavía hay aspectos de la energía pránica que están dominando su conciencia. Si es un ser que está en términos internos más expandido, que ya está en ciertas etapas iniciáticas, entonces la afluencia de energía abril es mayor. Y si todavía estuviera por encima de eso, hay aspectos de la energía radiante que están compensando y que están operando en su conciencia. Entonces, tanto energía pránica como abril, como radiante, son aspectos de la energía que según el caso pueden estar operando. Entonces, dependiendo qué etapas esté transcurriendo ese ser, dependiendo íntimamente con qué esté relacionado, con qué aspectos de la vida cósmica esté relacionado, qué ciclo iniciático está transitando, dependiendo del estado de conciencia del ser, él ya está ligado más por algunos aspectos que por otros, según qué preponderancia en ese momento esté teniendo alguno de sus núcleos internos. Si es el núcleo del alma, si es un proceso donde está participando más la conciencia del traje de luz, del vehículo de luz, si es un aspecto de la actividad relacionada más a la dependencia monádica o a la partícula divina. Entonces, según cuál de esos núcleos de conciencia estuviera hablando, si fuera monádico divino, sería un proceso propio de la energía radiante. Si fuera del traje de luz o de la energía del alma, cuando ya está polarizada en el intuitivo, es un aspecto donde puede estar presente ya la acción directa de Bril. Y si es un ser que está todavía polarizado en el cuerpo tridimensional y los aspectos son meramente kármicos, son distintos voltajes de energía pránica. Y según cuál de los circuitos de energía estuviera ya en algún grado de desarrollo o de hipofunción. Si el ser tuviera todavía por delante para desenvolverse con aspectos propios de la ley kármica, entonces sería
pránica, porque tendría todavía cuestiones para desenvolver desde el circuito de chakras. Pero si ya estuviera en desenvolvimiento el consciente derecho, algunos aspectos de la energía abril están operando directamente. Pero en realidad siempre hay como una especie de interconexión de todos y cada uno de esos núcleos y operan como redes de distintas densidades y alternativas donde todas y cada una de esas energías que nombramos están presentes. Porque nunca está ausente en alguna medida la energía radiante. ¿Por qué? Porque el ser es una entidad. Nunca está ajeno totalmente aspecto de la energía abril. ¿Por qué? Porque es esa entidad misma. Dependiendo dónde estuviera más polarizado, no la actividad, qué centro estuviera más incentivado para participar de la vida planetaria y para participar del proceso evolutivo, serían los voltajes de energía o las combinaciones de esas fuentes de energía. Veo seres a los que la gratitud les llega como una energía fuerte. Manifiestan esa gratitud fluidamente. Creo tener como un bloqueo en ese sentido. ¿Es posible reforzar nuestra vivencia de la gratitud? ¿Cuál es la forma, si la hay? ¿Su crecimiento está ligado a las distintas etapas de nuestra evolución? También si es posible que profundice entre la diferencia de decir gracias a usar en su lugar la palabra gratitud. Acá pregunta entonces inicialmente si es posible reforzar nuestra vivencia de la gratitud. Primero aclarar que ninguno de nosotros tendría que intentar reforzar algún aspecto del registro emocional. Nosotros no estamos acá para intentar reforzar nuestro registro emocional, sino para intentar que ese registro emocional responda del modo más elevado a la conciencia interna. Podría ser que una persona tuviera un bloqueo emocional que le impidiera en ciertas etapas vivir esta energía de gratitud o comprender esta energía de gratitud o sentir mediante su cuerpo emocional la presencia de ese mecanismo que es la gratitud. Pero no debería preocuparse particularmente por eso. Lo mismo decíamos respecto a otra cuestión que se preguntaban hace un rato, ¿no? El ser no está para ver si tiene o no culpa todavía por lo que está haciendo mientras realmente está reparando un error. Y si un ser, aunque no tenga este desborde de la percepción de la gratitud, su actitud y su comportamiento fueran elevados, entonces, ¿por qué se tiene que preocupar de sentir o no gratitud? Una persona puede tener un sentimiento de gratitud y, sin embargo, su funcionamiento ser descompensatorio, interfiriente, negativo en la vida. Que la persona tenga o no un sentimiento de gratitud podría no estar garantizando nada, porque la gratitud, como otro tipo de energías, también se va purificando. El mecanismo de la gratitud, la vivencia de la gratitud, la condición o cualidad de la gratitud, se van purificando, se van elevando, va transmutando eso. Sí hay elementos que permiten al ser profundizar esa energía de la gratitud. Por ejemplo, cuando el ser va cobrando una genuina dimensión de lo que él es como partícula, como conciencia, en el marco, en el contexto de la vida cósmica. Esa comprensión de lo que él es, tomar realmente una medida, percibir realmente cuál es su medida, su participación, lo que él es dimensionalmente en un marco inmenso de vida cósmica, eso gradualmente va a abrir camino a distinto tipo de cuestiones, fundamentalmente a la humildad, pero en el marco de la humildad también va a abrir camino a la gratitud y también va a abrir camino a la aceptación, porque al comprenderse en su verdadera dimensión, él sabe que no puede pedir nada en particular, que aquello que lo enmarca, que es infinito, eterno, inmenso, absolutamente poderoso, está atendiéndolo como partícula y que esa atención implica colocar para ella todo lo que realmente necesite. Entonces, si el ser va teniendo una dimensión adecuada, va cobrando, va tornándose lúcido,
en su relación, en su participación y en su dimensión respecto a la vida cósmica, entonces puede ser que esto emerja también con un sentido de gratitud, con un sentimiento de gratitud particular. Pero, insistimos, la gratitud, como energía, forma parte del código del cuerpo emocional. Y podría ser que por algún motivo el cuerpo emocional esté en una situación de apertura, en una situación genuina de equilibrio, una situación de aceptación y no de reclamo, y que con esa actitud del cuerpo emocional, esa fase de no reclamo, de aceptación, baste, sin que particularmente fuera la energía de la gratitud la que estuviera ahí preponderantemente teniendo un rol, un papel, algún tipo de protagonismo. Entonces, la gratitud es un referente para la conciencia, porque en la gratitud el ser está reconociendo que aquello que está recibiendo es lo único que necesita y que ninguna otra cosa necesita. Al momento de reconocer algo, el ser sabe que eso es lo más importante. La gratitud es ese reconocimiento, es ese sentimiento, es un sentimiento y es una adhesión de la conciencia psíquica a aquello que le es puesto por la vida cósmica, aquello que le es entregado por la vida cósmica. Entonces, en ese sentimiento, en esa adhesión profunda, esa vivencia del sentimiento y la adhesión puede ser definida como gratitud. Pero, si el ser ya estuviera realmente en un estado de aceptación, como decíamos, en ese estado de aceptación que lo lleva a una armonía de una condición determinada, una experiencia armónica de una condición determinada, esta gratitud de algún modo estaría incorporada, aunque no fuera definitoriamente la sensación, la percepción o el sentimiento mayor. En alguna etapa de nuestra evolución tenemos que pasar del encallecimiento, la inflexibilidad, a una gradual experiencia de gratitud. Pero también, en algunas etapas de nuestra evolución, vamos a transitar la trascendencia de la gratitud misma. Porque cuando la conciencia se ve elevando una síntesis, a partir de cierta etapa de su evolución, ya no necesita la experiencia de la gratitud, porque esa síntesis le lleva a vivir una unión, una comunión tan profunda con el Creador, tan profunda con la vida única, que ese ser no siente una diferenciación, no se siente un depositario de la vida única, sino que se siente parte profunda de esa vida única. Y cuanto más profunda es esa percepción de ser parte de esa vida única, entonces, al dejar de verse como un elemento aparte de esa vida única y pasar a percibirse como esa vida única expresada en él y él en esa vida única, hay algunas cuestiones que también, por ese formato de síntesis, empiezan a vivirse de otro modo. Y la gratitud posiblemente ya pase a estar ausente, como otra cantidad de cuestiones. El ser va a trascender la necesidad de entregarse, porque ya no va a estar fluctuando en su relación de conciencia con ese único, con el cual él busca la unión. Entonces, como va a estar trascendida esa fluctuancia, esa distancia en conciencia va a estar trascendida, él no va a tener necesidad de entregarse en cierta etapa de su evolución, porque él va a ser aquello que en otra etapa le infundía esta intensidad de la entrega, le infundía esta experiencia de la entrega. Pero habiendo transitado, habiendo acortado las distancias, entonces ya no necesita vivir esta necesidad de entrega. Entonces hay un montón de cuestiones que el ser gradualmente va a ir transmutando, va a ir sintetizando, que van a ser de ningún otro modo que la unificación de su conciencia con el todo. No hay otra cosa. Ese es el modo, eso es lo que él va a vivir. La unificación de la conciencia con el todo. Un ser puede ir acercándose en esta etapa de transición, pero recién cuando los seres están bajo ley evolutiva superior, que trascendieron la ley de karma, empiezan a tener este tipo de experiencias. Gradualmente. Son la consecuencia de su paso a un aspecto diferente de la ley. Cuando los vehículos
están unificados, están estabilizados, están sintetizados, tienen suficiente purificación, es que el ser va preparándose para esta vivencia. Las jerarquías de ciertos niveles de la vida cósmica no necesitan estar renovando sus votos, no necesitan estar buscando entregarse, no necesitan estar transitando la energía de la gratitud, no necesitan estar atentas, no necesitan recordar que tienen que hacer silencio, no necesitan buscar la síntesis, porque su funcionamiento, su relación con las leyes superiores del cosmos es un enunciado, es una abierta declaración de que todo eso ya está consumado en ellas. Cuando se llega a cierta etapa, a cierto nivel, a cierto momento evolutivo, todo lo que ahora para nosotros se torna y es indispensable, genuinamente indispensable, porque para llegar a aquello otro tenemos que aprender a transitar esto, todo eso ya no tiene sentido, no se nos va a ofrecer vivir eso. Ahora, bajo ley de karma, percibir que uno se equivocó, incluso a veces transitar la culpa y prepararse para trabajar en sentido contrario, es el aprendizaje, el paso obligado, el aprendizaje obligado. Pero más adelante no. Primero porque no va a haber error, no va a haber desvío, no va a haber culpa, no va a haber desatención, no va a haber distracción, no va a haber fluctuancia. Los seres van a vivir bajo aspectos de síntesis, bajo aspectos de armonía y equilibrio que ahora para nosotros son incomprensibles, son desconocidos. Y acá decía entonces la diferencia de decir gracias a usar en su lugar la palabra gratitud. No hace mucho, creo que fue a principio de año, el año pasado, nosotros comentábamos que gratitud es el sentimiento, es lo que se instala como sentimiento en la conciencia. Y gracias, decir gracias, es el mecanismo para compartir esa gratitud. Ahora también un ser puede decir gratitud como síntesis, quiere decir, está con la palabra gratitud, que es la percepción de lo que le está ocurriendo, con la palabra gratitud puede estar también compartiendo con otro eso. El gracias es el mecanismo de comunicación de esa gratitud que estamos viviendo. Entonces, cuando decimos gracias, estamos utilizando un mecanismo que sirva para revelar. Es un código de revelación de la gratitud que el ser está viviendo. La gratitud es la percepción, la vivencia, el sentimiento. Y el gracias es la herramienta para colocarlo ahí a disposición. Pero también, en ese sentido, por síntesis se puede utilizar para las dos cosas la palabra gratitud. Acá nos preguntan qué es la madre cósmica, cuál es su relación con el Creador. Son lo mismo. La madre cósmica universal o madre cósmica es el aspecto de la creación, es uno de los aspectos de la energía creadora. Es uno de los aspectos de la vida única. Es lo que se llama la matriz cósmica universal. De esa madre cósmica surge, es la herramienta del Creador para que surjan los elementos. No importa cuál sea su condición, su categoría, el nivel donde se van a expresar. Es de esa matriz cósmica universal que todo surge. Entonces, esa madre cósmica es la gran gestora de lo que debe ser parido en cada nivel, en cada plano, en cada dimensión. Esta energía de la madre cósmica, este aspecto de la madre cósmica encuentra su herramienta en la energía de tercer rayo, de inteligencia activa. Esta madre cósmica es el aspecto de inteligencia activa, el aspecto inteligente del Creador. Es el aspecto que el Creador utiliza para la manifestación. Es el gran vientre, la gran herramienta mediante la cual se pare todo. Todo es parido. Es a través de esta madre cósmica que todo sale hacia un aspecto diferente de la luz. Viene de la luz más profunda y es parido hacia cada nivel de conciencia, hacia cada plano, hacia cada dimensión. Existen conciencias, miembros de la jerarquía, que asumen aspectos sintetizados de esa madre cósmica y en distintos planos, niveles, dimensiones, son las herramientas para ofrecerlo, son las herramientas para sostenerlo, son las herramientas para regularlo. Entonces, acá en el planeta Tierra, inmediatamente cuando se habla de madre cósmica,
Hay millones de seres que lo relacionan con quien fuera María hace 2000 años, quien sirvió para gestar la manifestación del instructor Jesús. María y las jerarquías que de distinto modo operan con esa energía son simplemente herramientas de esa madre cósmica que las excede, que las contiene y que encuentra en ellas una herramienta de exteriorización. Entonces no debemos confundir los miembros de la jerarquía que son capaces de ser extensiones de esa madre cósmica con esa madre cósmica misma, porque ese principio cósmico universal no es un principio individualizado, sino un aspecto cósmico universal. Aunque es una faceta del todo, es el todo. Los aspectos principales, las energías de aspecto principal, son voluntad, poder, amor, sabiduría e inteligencia activa. Esos tres aspectos, ese conjunto trino, es lo que permite la estructuración, manifestación de todo el andamiaje cósmico sideral y de todo el andamiaje cósmico subjetivo. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque cuando se habla del cosmos sideral se está hablando del cosmos exteriorizado. Y hay un cosmos que es subjetivo, que es todavía más profundo que el cosmos sideral. Sideral significa relativo a las estrellas, a lo manifestado, a los sistemas solares. Entonces, estas energías trinas, precisamente, son las que sirven para que todo ese andamiaje se pueda dar en equilibrio, sostener y manifestar. Este aspecto de la madre cósmica es la herramienta a través de la cual los otros dos elementos encuentran la herramienta de manifestación, el campo, la vía de manifestación. El miércoles pasado se habló de la ambición espiritual y sus consecuencias. El sentir un fuerte impulso y necesidad de liberarse de la ilusión mental o psíquica puede verse como ambición espiritual. Si fuese así, ¿cuáles serían las consecuencias? Si un impulso es genuino, por ser genuino ya está eximiendo que la intención de cumplir con lo que ese impulso ofrece fuera ambición. De todos modos, los seres, todos nosotros, vamos a ser probados, incluso intentando hacer lo correcto, lo necesario, por ende, lo que proviene o lo que se instala en nuestro campo de conciencia a partir de un impulso genuino. Un ser puede estar en condiciones de percibir un impulso genuino, puede estar en condiciones de intentar asumir lo que ese impulso genuino ofrece a la conciencia y puede estar ante la prueba de que aquello pueda ser o no vivido con algún grado de ambición. Se supone que un ser que está abierto a los impulsos de liberación tiene ya un trabajo en la conciencia lo suficientemente intenso. Pero todos nosotros vamos a ser probados siempre hasta último momento. Ningún ser que está encarnado tiene garantías absolutas respecto a este tipo de juego de fuerza como pueden ser la ambición, la competitividad, la división, la inestabilidad en términos de sostenimiento de la conciencia con relación a lo que tuviera que ser hecho. Está en el ser aprender a estar atento para que cuando un impulso es genuino, y cuando es genuino siempre es un impulso de liberación, cuente con él con la mayor disponibilidad, la mayor flexibilidad. Y acá lo vamos a juntar con una pregunta que habla de la autopurificación y con una predisposición genuina de autopurificación. Quiere decir, de estar atento para retirar de nosotros lo que nos sirve. La ambición, como otra tanta cantidad de cuestiones que pueden ser una interferencia para la conciencia, también tiene que formar parte de este mecanismo sobre el cual tenemos que avanzar, que es la autopurificación. El ser tiene que aprender a estar atento para erradicar los vestigios de ambición que pudieran estar presentes en él. Tiene que aprender a estar atento para neutralizar este funcionamiento que puede tener en la ambición un elemento interfiriente. Porque un impulso de liberación
llega para liberarnos de todo aquello que no sirve para nosotros, aunque particularmente ese impulso pudiera estar destinado a algo aparentemente en particular o más relevante. En realidad, cuando nosotros nos estamos abriendo a un estímulo interno, quiere decir un estímulo de liberación, lo que se nos ofrece es la libertad. Y la libertad no se nos ofrece para algunas cosas sí y otras no. El ser tiene que adherir a la energía de la libertad, tiene que adherir a la energía de la liberación. Si él adhiere incondicionalmente a esa energía de la libertad, de la liberación, entonces él está abriendo una puerta para que, cuando él estuviera listo para poder soltar, para poder renunciar, para poder trascender ciertas cosas, esa apertura a la energía de la libertad o a la energía de la liberación operara como una herramienta. Todos nosotros, acá, cuando estamos ante impulsos de liberación, tenemos que intentar reforzar nuestra vinculación con la voluntad superior y tener en cuenta que el único modo de que ese impulso de liberación pueda cumplirse y ejecutarse a través de nuestra conciencia es que la voluntad inferior esté dispuesta a entregarse a esa voluntad superior. Estar bien atentos para percibir si al momento de intentar cumplir con ese impulso de liberación, con aquello que procede de la fuente interna, la voluntad inferior de algún modo está dejando desajustadas, desatendidas o no asumidas algunas cosas. Los impulsos que nosotros recibimos pueden contar con nuestra conciencia como un terreno fértil, semifértil o yermo, estéril. El impulso por sí mismo tiene la condición de fertilizar la conciencia, pero si la encuentra fértil y predispuesta, el trabajo que ese impulso puede hacer es más abarcante, más profundo, más amplio y más efectivo. Un ser puede tener una condición de inestabilidad. Si su conciencia interna considera que ese impulso le tiene que ser ofrecido, sepa que en ese impulso lo que está recibiendo es fertilidad, pero él tiene que abrirse a esa fertilidad. La ambición, si no se le erradica como una hierba, como una mala hierba, la ambición lo que hace es tornar infértil la conciencia, porque mientras el ser guarda la ambición, mientras el ser conserva la ambición, no hace lugar para que en su conciencia la luz de lo que tiene que ser hecho y cómo tiene que ser hecho, y la luz que va a liberarse a partir de lo que tenga que ser hecho, lo encuentre realmente como una herramienta y un campo disponible. Entonces la ambición, cuando está presente, lo que hace es tornar rígida la conciencia, no permitir que la luz pase por la conciencia. Entonces el impulso toca la conciencia, pero no la puede permear. Y a poco ese estímulo, ese impulso, se va a degradar, se va a disolver, va a ser consumido en los juegos de fuerza. Nosotros decíamos hace un ratito, hace poquito tiempo, que esto de trabajar en sentido contrario al error es óptimo. No decíamos esto, óptimo, pero estábamos diciendo que es fundamental trabajar en sentido contrario al error. Entonces, si un ser retoma su contacto con un estímulo y él siente que ese estímulo está vigente para ser consumado, tiene que ponerse a trabajar. Un estímulo es un pulso interior, un estímulo es un envío interno. Ninguno sabe cuál es la duración que está prevista internamente para ese estímulo. Pero si ese estímulo todavía vivifica nuestra conciencia, quiere decir que está activado energéticamente, que está respaldado energéticamente. Hay seres que reciben estímulos y responden inmediatamente a esos estímulos. Hay otros seres que tienen que hacer un trabajo gradual de aceptación y tienen todo un proceso por delante para aceptar y después realmente tomar la firme decisión de intentar desenvolver ese estímulo. La energía, que nos conoce profundamente, sabe cuál es la condición de todos y cada uno de nosotros. Al momento de estimularnos, la energía conoce esa condición.
La energía sabe perfectamente que hay seres que necesitan una línea sucesiva de estímulos. Entonces lo estimulan en un ciclo, lo estimulan con una cadencia, con un ritmo en particular. No lo sobreestimulan, porque eso destruiría la conciencia, sino que lo va tocando a ese ser la energía, con pequeñas sucesiones de estímulos, hasta que el ser responde. Si el ser tiene otras características, puede ser que la energía envíe un estímulo y con ese estímulo baste para remover al individuo y que el individuo responda, para que ese ser responda. En cada caso puede ser diferente, pero si en tu caso recibieras un estímulo, en lo inmediato no respondés, no operás, o quedás con una indecisión, o te entretenés con cualquier cosa, y al tiempo sentís la presencia de ese estímulo y buscás responder, es que todavía estás a tiempo. Puede tener dos vertientes lo ocurrido: que la energía haya reestimulado y que lo que estés recibiendo es el segundo estímulo, o que la energía hubiera mantenido, activado, vivificado el estímulo original y que estuviera previsto esa curva, esa situación que vos estás viviendo. Y el estímulo siempre estuvo ahí, solo que permaneció ajeno a tu captación de conciencia porque te podés haber identificado con otras cuestiones. Pero siempre que un ser sienta que está vivo el ofrecimiento del estímulo, que no dude en intentar concretarlo. Entonces ahí va a ser liberado. Acá nos preguntan cómo en tiempos en donde se nos invita tanto a la introspección están tan en auge las redes sociales, que parecen ser una forma de comunicación tan extrovertida y abierta. En realidad las redes sociales se utilizan en un inmenso porcentaje para la exteriorización compulsiva. No es extraño que en una etapa de interiorización, de introspección, de búsqueda interna, las fuerzas que están presentes en la materia estimulen este funcionamiento de exposición compulsiva, de comunicación compulsiva, de compartir cosas compulsivamente, estúpidamente, porque en las redes sociales se ve de todo. Acá me estoy cepillando los dientes a las 9 de la mañana y se saca una foto sonriendo. Acá estoy borracho después de haber tenido una noche de caravana, está con unas ojeras así el tipo. Mi perro Toti lamiéndome la cara. Entonces, la energía que continuamente se está moviendo en esas redes sociales, la gran parte de esa energía no lleva a nada. No ofrece nada, no ofrece trascendencia, no ofrece elevación, no ofrece nada en particular. No es extraño, porque las redes sociales mantienen ocupadas en una exteriorización compulsiva a las personas, en un compartir compulsivo, en vez de ir al centro de su conciencia, en vez de ir para su interior. Todo ese tiempo que las personas están utilizando, toda esa energía que están utilizando, es energía que no se vuelca a profundizar y a sintonizar la vida interna. No se vuelca esa energía para alinearse a la vida interna. Hay seres que están continuamente, hasta con la computadora prendida todo el día, y van, se acercan, escriben algo y se van, al rato vuelven, saludan así, ponen la webcam, no sabe quién los está viendo tampoco. Esto es una forma de ruptura con la realidad interna. Y no es extraño en un planeta donde la jerarquía dice que aproximadamente el 90% de los seres no son rescatables, que no pueden definir, no van a poder definir su condición de rescatabilidad. En un planeta que ocurre esto, no es extraño que la compulsividad por la exteriorización, por compartir estupideces en vez de buscar la esencia, porque lo que hacen en estas redes sociales es compartir estupideces. El 95% del uso de las redes sociales es para compartir estupideces. En vez de buscar la esencia, lo trascendente, lo único, en el centro de la propia conciencia, estos seres utilizan un mecanismo que los fragmenta, los masifica, porque esa tendencia compulsiva
a la comunicación mediante las redes sociales, genera movimientos de masa compulsivos, quiere decir, genera la unión típica de la instintividad, genera de algún modo, reinventa la relación gregaria. Los animales se manejan gregariamente, no socialmente como los humanos. El aspecto gregario de los animales es la preparación kármica para el aspecto social y cultural más profundo. Lo que genera estas redes es esta compulsividad gregaria. Las personas se sienten parte de un gran rebaño y lo que comparten entre sí tiene que ver con eso precisamente, con esta situación masiva, compulsiva, y lo que generan las redes sociales también es algo que hoy es clave para entenderlas. Es la ruptura de los filtros. A medida que avance la transición planetaria, los seres van a necesitar tener filtros más efectivos, la capacidad de filtrar la influencia de las fuerzas psíquicas, de las fuerzas involutivas. Quien no tenga filtros efectivos va a estar en problemas profundos. Estas redes sociales lo que hacen es romper esos filtros. No hay filtro. Todo vale, todo puede ser dicho, todo puede ser mostrado, todo puede ser pedido, todo puede ser dado, en nombre simplemente de la masificación. Funcionamos como una masa. Hoy en día está abiertamente reconocido como algo absolutamente lógico, porque ya pasó a ser lógico, que alguien que está en Nuevo México tenga expuesta su vida para alguien que está en Australia. Y que por algún motivo a ese australiano le interesó la vida de ese tipo que está en Nuevo México, pero no estamos hablando de aspectos trascendentes de la conciencia, estamos hablando de un sistema voyeurista de la realidad. Se han transformado en mirones compulsivos y en exhibicionistas compulsivos. O sea, mirones y exhibicionistas al mismo tiempo, algunos con más componente de una cosa, otros con más componente de la otra. Entonces se rompieron los filtros. Esto de aprender a estar en silencio, en quietud, de buscar el centro de la conciencia, de romper la ilusión para ir hacia la esencia, de romper la superficialidad para el reconocimiento, la vivencia y la aplicación de la simplicidad. Todo eso se destruye con los funcionamientos actuales de las redes sociales. Bueno, acá entramos de vuelta en esta cuestión de cuándo corresponde o no colaborar con alguien que está pasando por una situación crítica. Si nosotros los seres humanos tuviéramos la capacidad intuitiva de saber a quiénes asistir, esto estaría resuelto de un mejor modo. Indudablemente, es mucho mejor que las personas no pasen frío a que lo pasen. Si no tuviéramos la capacidad intuitiva de reconocer a quién asistir cuando tuviera frío y a quién no asistir porque todavía necesita el aprendizaje del frío, entonces mejor colocar a disposición de todos los que tienen frío un elemento que puede paliar ese frío, que lo puede neutralizar en alguna medida. El animal ya fue muerto para tener esas pieles. Vamos a hacer un ejemplo. No es absoluto ni excluyente porque como ejemplo es limitado. Reconocemos la limitación, pero no que se nos muestre internamente. Supongamos que una piel vale $5.000 y que una persona compró esa piel que representó la muerte o representa la muerte de varios zorros o de varios arminios o de varias martas o de cualquier otro animal que por tener simplemente la desgracia de tener una piel hermosa o atractiva, termina siendo objeto de asesinato para sacarle esa piel. Supongamos que esa piel valió $5.000 y la persona que tenía esa piel, después de que empieza a recibir algún tipo de información, de instrucción, de ampliación de la conciencia, reconoce que no tiene sentido tener esa piel, que en realidad fue una limitación de su conciencia comprar esa piel. Comprarla o aceptarla si se la regalaron y tenerla como un elemento suntuario. Lo mejor que podría hacer esa persona en todo caso sería que esa piel cumpla como uno de los tratamientos para compensar en alguna medida el error, que esa piel cumpla una función. Originariamente esa piel, más allá de lo suntuario, sirve para cubrir a alguien que tiene frío. Entonces,
Sería preferente que fuera a parar esa y todas las pieles a quienes tienen frío que quemarlas. Pero también está, vamos a dar vuelta a la página, porque el otro lado de la página también hay letra chica. La letra chica dice, vamos a ir a una villa a darle esta piel para que no tengan frío, a una favela para que no tengan frío. Entonces va y la vende para comprar algo que necesita, que también estaría bien. ¿Y quién termina comprando la piel para que este otro tenga? Alguien que le gusta la piel y que tiene $4.000 para pagarla y la vuelve a meter en el placar. En realidad uno no tendría que estar preocupándose de todo eso. Lo que los seres tendrían que hacer realmente es cuando percibieron que algo no tiene que estar en sus vidas, entregarlo, desapegarse de eso y colocarlo a disposición, que se encargue la energía. Ahora, si el uso de una piel fuera una interferencia para la conciencia de quien la portara, posiblemente mejor sería quemarla. Pero aquí volvemos a lo que decíamos al principio. Si tuviéramos el discernimiento de saber qué hacer con un elemento porque se nos está mostrando intuitivamente qué hacer, si tuviéramos el discernimiento porque intuitivamente se nos está mostrando a quién entregárselo porque realmente tiene algo que hacer con ese elemento, si tuviéramos el discernimiento para entender que el circuito de la energía kármicamente es muy complejo y que no es ni blanco ni negro, no es absoluto, no es solamente blanco o negro lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Entonces, cada persona tendría que, según su nivel de conciencia, darle tratamiento a los elementos según se le fuera mostrando, según la vida le fuera abriendo puertas para ese tratamiento. Habrá quien perciba que esto tiene que ser quemado, habrá quien perciba que esto tiene que ser entregado, habrá quien perciba que eso tiene que ser puesto en el umbral de la calle y que se encargue la vida. Y cada quien debería aprender a dar tratamiento a lo que la vida le coloca en base a esto que decimos. Esta condición extremista de quemar todo y de liberarlo es también un atentado contra la economía y la síntesis. Es de alguna manera un atentado contra la economía y la síntesis, porque no todos los elementos que son obtenidos indebidamente, no todos los elementos que tienen alguna carga negativa, están impedidos, no todos están impedidos de revertir su condición y mientras la energía de algún modo los sostenga materializados, cumplir con algún rol determinado que esté más allá de las posiciones extremas. Y nuevamente entonces caemos en esta capacidad de discernir. Los movimientos extremos lo único que generan son polarizaciones fuertes, opuestas. Estas personas a las que hace referencia indudablemente viven todo como un combate, viven todo como una batalla. Y no son muy diferentes a los que van en alguna medida y matan a los animales a palos, a golpes o a balazos, porque en realidad son capaces de agarrar o de tomar a palos, a golpes y no sé si a balazos a alguien porque hizo lo que hizo. Serían capaces en algunas ocasiones de tener las mismas actitudes que hacen que un animal termine siendo una piel en un placar. Y eso no sirve. Cuando un hecho está consumado, la verdadera capacidad de revertir el error no es desperdiciar toda la energía que hizo que ese hecho terminara siendo lo que es, sino tener la capacidad de tomar del saldo de la situación lo que pudiera ser útil en cada caso para cada quien y de beneficio universal. Entonces no podemos cambiar la vida planetaria absolutamente y de golpe, y mucho menos de golpe, porque para cambiar de golpe hay que golpear, y para cambiar de golpe, golpeando, hay que herir. Y ya estamos muy heridos en este planeta. Gracias.